queremos tratar el día de hoy es taxonomía. Pero cuando hablamos de taxonomía es referente ¿a qué? A la clasificación de los seres vivos. Entonces, para ello vamos a poder comprender el concepto y la definición de la clasificación de los seres vivos, no solamente lo que conocemos los humanos, sino también aves, insectos, bacterias, seres humanos y en todas las especies o seres vivos que nosotros podemos conocer. ¿Ya? Vamos a comenzar con la historia de la clasificación, es como hablar de la historia de la taxonomía, ¿sí? ¿Por qué se necesita un sistema de clasificación? Hay que imaginarnos una biblioteca con libros, ¿ya? Todos iguales, sin catálogos y con un bibliotecario que habla otro idioma. ¿Cómo harías tú para conseguir el libro que deseas? Esta situación es igual a lo que enfrentaron los primeros biólogos, las primeras personas que empezaron a estudiar a los seres vivos. Al ver esta situación y al ver que ellos encontraban una gran variedad, no podían simplemente dejarlos a libertad, sino lo que ellos empezaron a hacer es a clasificar. Y eso les ayudaba a estudiar o especializarse en un grupo determinado y así poder avanzar más en sus estudios. ¿Por qué se necesita un sistema de clasificación? Se han descubierto más de 1 millón de especies de animales y más de 325.000 especies de plantas. ¿Ya? La lista aumenta cada año. Cada vez que se va inspeccionando, revisando diferentes áreas, va aumentando esta cantidad de descubrimientos de diferentes tipos de especies. Una de las tareas de un científico es buscar el orden donde parecer haber desorden. O sea, debe buscar una clasificación, una organización en algo que parezca que no lo tiene. ¿Ya? Para ello se han desarrollado sistemas para poder agrupar y así clasificar a los diferentes tipos de organismos que se encuentran. La taxonomía es la ciencia de la clasificación, que comprende identificar, dar nombre a los organismos y así también como buscar el orden en toda la diversidad que se va a encontrar. Un sistema de clasificación provee una forma conveniente de no perder de vista todas las formas vivas conocidas. ¿Ya? O sea, a todos es agrupado y son clasificados sin excepción. La taxonomía, cuando vemos en los organismos, se clasifican para poder proveer una base precisa, para poder nombrarlos igual en todo el mundo, ya que los nombres comunes para poder reducir también esas equivocaciones. Por ejemplo, el caballo de mar es un pez, el pepino de mar es un animal y el gusano de aro es un hongo. Entonces vamos viendo cómo ya podemos diferenciar a estos individuos. Sistemas de clasificación. El filósofo griego Aristóteles dividió el reino vegetal y animal. Él fue el primero en que dividió esos dos campos o esos dos tipos de vidas. Introdujo el término especie, ¿ya? Él fue el primero, en cual en formas similares de vida. Actualmente, especie es un grupo de organismos de una clase en particular, estrechamente que se encuentran relacionados, que pueden estructurarse y producir crías fértiles. ¿Ya? Después también tenemos que debido a los animales, según su hábitat, se pueden clasificar en terrestres, en marinos y en aéreos. Los sistemas de clasificación, según nos planteó Aristóteles y Teofrastos, que mantuvieron así casi por 2000 años, hasta el siglo XVI y el siglo XVII, cuando los exploradores llevaron a Europa plantas y animales sin identificar de otras tierras, o sea, encontraron nuevos tipos de especies. Se necesitaba otro sistema e hicieron una lista organizada de acuerdo a las características que presentaba cada una de estas nuevas especies, sus características estructurales y el valor medicinal que brindaba. ¿Ya? El botánico inglés John Gray inventó un método para poder clasificar las plantas de acuerdo a la estructura de la semilla. ¿Ya? Él vivió 200 años antes que Darwin y Mendel y fue el primero en observar que la especie es un grupo de organismos capaces de entrecruzarse y que las variaciones en una especie son el resultado natural de entrecruzamiento. O sea, que cuando hay, digamos, un tipo de cruce entre especies, va a haber una variación genética.
y justamente esa variación va a generar, digamos, una especie con características diferentes, y justamente esto es a raíz de que ha habido un cruzamiento entre ambas especies, ¿ya? Entendió también la necesidad de dar nombres científicos y dio a cada organismo un nombre en latín, la cual es, por ejemplo, el clavel era llamado Dianthus furibus solitarius. También tenemos otros como es Sciammis calicinis, Sobobatis brevissimis y Carolis crenatis, que eran nombres que se le habían adquirido al clavel en la escritura latín, justamente para que estos fueran, digamos, identificados así en todo lugar, ya para que tengan, eso eran llamados como sus nombres científicos. Después apareció Carlos Linneo, quien asignó cada organismo al reino animal o al reino vegetal. Subdividió cada categoría en categorías más pequeñas para poder así clasificarlos con más detalle. En ese tiempo se reconocieron especie, género y reino. O sea, ya no era solamente una especie, sino esa especie tenía un género y ese género tenía un reino. En 1753 publicó su sistema de clasificación para plantas y en 1758 para animales. ¿Ya? La especie era y es la unidad básica del sistema de clasificación, o sea, la parte más principal, ¿ya? Y se basaba en las similitudes de la estructura de su cuerpo. Es considerado el fundador de la taxonomía moderna. ¿Quién? Carlos Linneo. Nomenclatura binomial. Sistema para dar nombre a todos los organismos. Acá vamos a ver cómo es que le daban le precisaban el nombre a cada una de las especies, ¿ya? A cada especie se le daba un nombre de 2 palabras en latín. Por ejemplo, al ser humano se le dio Homo sapiens, al maíz se le dio el nombre de Sea majus y al arroz se le dio como Oryza sativa. Entonces, como lo conocíamos comúnmente, digamos, al maíz, por ejemplo, aquí le decimos maíz, en otro lado le dicen mazorca. Entonces, así en diferentes países va a tener un nombre diferente de acuerdo, no sé, a las costumbres o a la forma en la cual lo mencionan por primera vez en el lugar donde se encuentre, ¿no? Y entonces el nombre científico viene a ser algo general, algo que aquí, en China, en otros países va a ser lo mismo. Ya el nombre científico es algo que siempre se va a compartir igual para todos. Por ejemplo, el maíz, aquí en su nombre científico es Sea majus. Y en otro lado, en otro país, va a ser igual, Sea majus. Entonces, esa es la importancia de poder dar un nombre científico a todas las plantas y animales. ¿Cuáles las reglas? Mírame, estas colocación de nombres también tuvo algún tipo de organización y reglas. ¿Para qué? Para que no hayan, digamos, para que no haya ciertas confusiones, para que fuera también más fácil poder identificar a los diferentes tipos de especies, entre otros. Mira, la primera palabra indica el género del organismo. Ya, mírenme, la primera letra va con mayúsculas siempre. O sea, cuando vemos la primera palabra de una especie es el género. La segunda palabra es una palabra específica y descriptiva que indica la especie en particular, ya sea la especie que pertenece. Se usa el latín como idioma para la nomenclatura de estas especies. Ya cuando se escribe a mano o a máquina se subraya, cuando se imprime se escribe en negritas o bastardillas, o sea en cursiva. ¿Ya? Entonces, tiene que ese nombre científico que tiene que resaltar o diferenciarse del nombre común, ¿ya? Se puede abreviar usando la primera letra del nombre del género y el nombre de la especie, ¿ya? Si se identifica una subespecie o una variedad, se le añade una tercera palabra al nombre. Ahí, entonces vemos que está estructurado primero por el género, después por la especie, y si tuviera una subespecie se le añade una tercera palabra a su nombre. Las ventajas de esta nomenclatura binomial viene a ser que los científicos de todo el mundo aceptaron el latín como la lengua de la clasificación. El latín es un idioma estable, que no está sujeto a cambios y es considerado como una lengua muerta. Ya, o sea, no va a modificarse, por lo tanto es algo como que seguro y estable. El sistema muestra las relaciones de especie dentro de un género en particular. Y la segunda palabra, el nombre en latín, es un adjetivo, es un término que ayuda a describir a la especie en sí. ¿Ya? Vamos a mostrar los 5 grupos taxonómicos, que son llamados como taxones.
¿Ya? Aquí tenemos, ¿ve? Los seres vivos están divididos en 7 grupos taxonómicos distintos, ¿ya? Tienen el reino, el filium, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Como vemos, el género viene a ser la unidad más pequeñita, ¿ya? Los taxones fueron elaborados por Carl von Linneo a mediados del siglo XVIII. Especies, el conjunto de seres vivos que tienen caracteres anatómicos, fisiológicos, o sea, en funciones y morfológicos estructurales comunes, que se pueden reproducir entre ellos y tener descendencia fértil. Acá, por ejemplo, tenemos, ¿ve? Acá tenemos a los, ¿ve? Tenemos acá los animales, la reina animalia, tenemos acá los cordados, filium, tenemos acá los mamíferos, que es clase, tenemos acá los carnívoros por orden, tenemos aquí a las familias, los felinos, tenemos aquí al género, que es Felis, y tenemos aquí a la especie, que es Felis catus. ¿Ve? Estamos hablando, ¿ve? O sea, estamos hablando acá de la clasificación de ¿quién? De un gato. Nombre común, gato. Por ejemplo, acá lo podemos llamar gato, en otro idioma se dice Michi. Ya, entonces miren, ¿ve? Esta especie se llama, ¿cómo se llama? Felis catus. Su género es Felis. Su familia son los felinos. En el orden es carnívoro. Es de la clase mamíferos. Del filium, cordados. Y del reino, animal. Y es la clasificación. Ejemplos de la clasificación taxonómica. Por ejemplo, en el ser humano y en el girasol. En la especie, que es el más pequeñito, es al ser humano se conoce como sapiens. Al girasol como Anums. En el género, al ser humano se le conoce como Homo. Al girasol es Eliatus. A la familia se le conoce en el ser humano como Hominidae. Al girasol se le conoce como Asteraceae. En el orden, al ser humano se le conoce como en el orden de los primates. Al girasol, en los asterales. En la clase se le conoce como la Mammalia. ¿Ya? En la clase acá de girasol es la Dicotyledonea. ¿Ya? En el filio es el Chordata, en el ser humano. En el girasol es el Anthophyta. ¿Ya? En el reino es el ser humano es el Animalia. En el girasol es el Plantae. En el dominio es el ser humano es la Eucario. En el girasol igual, Eucario. ¿Ve? Entonces ya vamos viendo cómo se van clasificando y diferenciando entre las diferentes clasificaciones que tiene cada uno de ellos, en el ser humano y en el girasol. Aquí también tenemos otro mucho más completo, en el cual podemos ver el reino animal. Miren, ve, acá tenemos, por ejemplo, acá tenemos del hombre, del perro, del lobo, del gato, del pinzón del suelo, del cardenal, de la mosca de la fruta, del cangrejo cornudo y de la tarántula. Estamos viendo cómo todos se clasifican cada uno diferentes, incluso algunos de ellos comparten, ¿ve? En un punto comparten una característica en común. ¿Ve? Muy bien. La jerarquía taxonómica va a comenzar siempre de una especie, ¿ya? Después va a venir género, familia, orden, clase, filo o división, reino, dominio y la vida. Ya, así todo está clasificado en ese orden. ¿Ve? Acá vemos, ¿ve? Todo está clasificado en ese orden. Muy bien. El dominio viene a ser, los organismos pueden agruparse en 3 categorías principales llamadas dominios. Tenemos 3. Uno que es la bacteria, o también llamada eubacteria. La otra que es la archaea y la otra que es la eucaria o eucariota. Ya es como decir los que tienen este tipo de célula, ¿no? Los mismos de los dominios bacterias y archaea consisten en células individuales y bastante simples. Aparte de ello, los organismos de dominio eucariota tienen cuerpos formados por una o más células altamente complejas, ya están más organizadas. Entonces ahí se va diferenciando en esos 3 grupos, ¿ve? En esos 3 dominios que puede haber. Después tenemos en el reino. En biología, el reino es cada una de las grandes subdivisiones en que se considera distribuidas los seres naturales por razón de sus características comunes que pueden compartir. La primera organización en reino se debe a Aristóteles, que diferencia todas las entidades de la naturaleza en los conocidos reinos animal y vegetal. Tenemos aquí el reino moneda, que está en la procariota, unicelular, autótrofos y heterótrofos. En el reino protista se encuentran los eucariotas, unicelular, autótrofos y heterótrofos.
En el reino fungi, tenemos la eucariota, multicelular, heterótrofo y saprófago. En el reino Plantae tenemos la eucariota, multicelular y la autótrofa. En el reino Animalia tenemos la eucariota, multicelular y heterótrofos que ingieren. Entonces tenemos 5 reinos, ¿ve? Moneda, proteísta, fungi, Plantae y Animalia. Listo. La sistemática trata sobre la filogenia, ¿ya? Que justamente es la clasificación moderna, se basa en las relaciones evolutivas, ¿ya? Filo es evolución. Se clasifican en los organismos en grupos determinados por sus relaciones evolutivas y se denomina sistemática. Ya los taxones pueden ser monofiléticos o polifiléticos, ¿ya? En el primero son todos los subgrupos de un taxón comparten el mismo ancestro, un taxón que contiene un ancestro en común, del cual descendieron todos los taxones, es un clado, ¿ya? O sea, es como un punto de partida, ¿ya? En el siguiente ya consisten en varias líneas evolutivas sin un ancestro en común. Aquí tienen un ancestro en común. En el segundo no presentan un ancestro en común. Esto en filogenia es polifilético, aquel grupo que no incluye al antepasado común más reciente de todos sus miembros. Está constituido por la unión artificial de ramas dispersas del árbol evolutivo, es decir, que él no ha salido directamente de un ancestro en común con otros, sino que este se ha generado a partir de las variaciones que ha habido deshaciendo, pero con otros tipos de especies. Por lo tanto, no se le encuentra ese ancestro de origen, ¿ya? A cambio, en el anterior, sí, por eso acá es mono y acá viene a ser poli. Mono 1 y poli que varía, o es en bastantes, ¿no? Muy bien, aquí tenemos una imagen donde podemos ver al monofilm, al parafilm y al polifilm, ¿ya? Entonces acá podemos ver la clasificación de cada uno de estos, ¿ya? Y acá podemos ver las aves, ¿no? Aves, donde corresponde, y los diferentes tipos de especies, a dónde están, de qué clasificación provienen. Muy bien. ¿Y cómo se clasifican los seres vivos actualmente? Hoy en día los taxones se consideran más que nada por las estructuras homólogos, ya que indica que ha ocurrido la evolución divergente a partir de un ancestro en común. O sea que esas características que han adquirido capaz por la evolución, pero han venido de un ancestro en común. Las estructuras análogas resultan de la evolución convergente, o sea, de la evolución que han tenido al poder adecuarse al ambiente en el cual ellos han encontrado, ¿ya? Es muy importante también hoy en día en la actualidad lo que es el estudio de los fósiles, ya que gracias a ellos hemos podido relacionar y poder encontrar un ancestro en común o un ancestro de origen de las diferentes especies que hoy en día conocemos, ¿ya? La biología molecular aporta nuevas herramientas también a la taxonomía, ya es gracias que ellos pueden, digamos, ver la genética que ha formado a estos individuos y a través de ahí también poder relacionar a las diferentes especies que hoy en día existen. El análisis reciente de secuencias de nucleótidos de ARN ha demostrado que los arqueos tienen un parentesco más próximo con las eucariotas que con las bacterias. Entonces ya vamos viendo que capaz la clasificación no va por donde supuestamente nos pueden direccionar las características de ese individuo, sino que ya al hacer un estudio molecular, ya con el ARN, digamos en este caso, podemos ver que comparten características más notorias con otras especies. Ya, el dominio son los organismos que pueden agruparse en 3 características igual. Esto ya lo vimos. Muy bien. ¿Cómo clasifica por categoría los científicos la diversidad de los seres vivos? Hay excepciones a cualquier conjunto simple de criterios empleados para categorizar los dominios y reinos, pero 3 características son las más útiles. La primera es el tipo de célula, la segunda es el número de células en cada organismo, y la tercera es el modo de nutrición, la forma en la que ellos obtienen energía, ¿ya? Algunas características son empleadas para clasificar a los organismos, como tenemos aquí: el dominio, el reino, tipo de células, número de células y el modo de nutrición. ¿Ve? El dominio se divide como en bacteria, archaea y eucaria. Entonces el reino en bacteria es no definidos. El tipo de célula, procariotas, el número de células unicelular y el principal modo de nutrición, absorción y fotosíntesis.
Lo mismo tenemos aquí en archea, no definidos, procariotas, unicelular, absorción. Y en la eucaria tenemos el protista, fungi, plantae, animalia. 4, ¿no? 4 reinos. El tipo de células puede ser eucariota, todos son eucariota. Acá tenemos en el primero puede ser uni o pluri y en todos los demás es multicelular. Y acá en la siguiente, en lo que es el tipo de nutrición, absorción, ingestión o fotosíntesis es para protistas, absorción para fungi, plantae hace fotosíntesis y las animalias hace lo que es ingestión. Muy bien, en la clasificación podemos ver que está en bacteria, archaea y eucaria. Como podemos ver tiene un punto de origen y de ahí siguen todas sus ramificaciones. ¿Ve? Acá podemos ver lo que resalta que son los animales, hongos, plantas, están en eucaria. Bien, acá tenemos la versión simplificada y modificada del árbol filogenético universal establecido por Carl Worms y el discípulo Gary Olson. Se muestran 3 dominios, bacteria, archaea y eucaria, y el término dominio se refiere al nuevo taxón filogenético, que incluye 3 líneas primarias, los que ya les mencioné. En línea descendente siguen 6 reinos, ¿ya? Los 6 reinos. Uno que son las moneras, otro que vienen a ser las arqueobacterias, otro que son los protistas, otro que son los hongos, las plantas y los animales. ¿Ve? Entonces vemos que todos están clasificados en esos 3 grupos principales. Muy bien. ¿Ve? Acá vemos los dominios y acá se encuentran todo lo que son los reinos. Muy bien. Clasificación eucariota. Ya podemos ver, ¿ve? Tenemos el reino protista, plantae, fungi, animalia y cómo se van clasificando cada uno de estos. O quiénes se encuentran en cada uno de estos. Muy bien. Los taxónomos utilizaron 2 métodos principales para poder llegar a esto. La fenética y la cladística. La fenética viene a ser agrupación de los organismos basándose en la similitud global, en la semejanza de sus caracteres. La mayoría de los taxónomos no la utilizan por el empleo de semejanzas análogos porque muchas veces no siempre llega a una relación exacta. En cambio, la cladística es la más importante en las sistemáticas filogenéticas, ya que estudian las relaciones evolutivas que ha tenido el organismo. Entonces pone más relevancia a la filogenia. Se concentra en el tiempo desde que un taxón se ramificó a partir de otro. O sea, van buscando la raíz de dónde es que se originó esa especie. La base de la clasificación es el que se comparten un ancestro en común siempre, en lugar de los datos sobre semejanza fenética. Ya ve, aquí poder tener, ve, todo esto es una clasificación. Aquí se va a colocar el ancestro común. Aquí va a ser, digamos, esa clasificación que ha habido. Y aquí va a haber otro ancestro común y acá se va a ramificar de nuevo, ¿ve? Acá se ramifica y se diferencia. Aquí va a estar siempre, va a haber un suceso que va a diferenciar a las especies. Es por eso que se va a ramificar en 2, ¿ya? Generalmente este de aquí que va para abajo es un linaje ancestral, es decir, como es una especie primitiva, ¿ya? Acá también cuando vemos así, cuando están así, digamos, puntiaguditos, o sea, en espacios, es que tienen una historia compartida, o sea que hay cierta familiaridad con un tipo de especie, ¿ya? Y así podemos ver cómo se va clasificando, ¿ve? Y así se van a estar clasificando. Muy bien, eso sería todo, chicos, muchas gracias.